La bienvenida a, a esta charla organizada por la Asociación Guatemalteca de Oftalmología. Hoy tenemos el honor y pues la participación un tanto diferente de la doctora María José de León, quien nos va a presentar el tema drusas del nervio óptico. La doctora de León es médico general, egresada de la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango y recientemente fue aceptada para iniciar su residencia en oftalmología en el Hospital Rodolfo Robles. Va a iniciar el próximo año y es además el primer socio residente no oftalmólogo aún que se une a nuestra asociación y pues esto de una u otra manera, pues es un paso que marca un hito en nuestro gremio y en nuestra asociación. Así que, pues sin más, María José, te damos la más cordial bienvenida, no solo a la charla que nos vas a dar hoy, sino que también a nuestra Muchas asociación. gracias, Adelante. doctora. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Es un honor estar compartiendo con ustedes. Agradezco la moderación y el acompañamiento de la doctora Lilian León. Soy médica y cirujana general y el próximo año iniciaré mi especialidad como residente de oftalmología en el Hospital de Ojos y Oídos, doctor Rodolfo Robles Valverde. Agradezco la oportunidad que me brindan para optar a ser miembro de la Asociación de Oftalmología de Guatemala. Y hoy mi presentación será un reporte de caso que se titula Drusas del nervio óptico en el diagnóstico diferencial de enfermedad neurológica. Deseo manifestarles que este caso lo presenté en el 41 Congreso Nacional e Internacional de Oftalmología de Colombia y fue premiado con el primer puesto y este es el reconocimiento. El reporte de caso lo estaré presentando tal cual los requisitos y las rúbricas solicitadas y establecidas por los comités tanto científico y académico del Congreso, por lo que no incluye una revisión extensa del tema como tal y el formato pues de repente le resulte un tanto diferente a como se han presentado otros casos. Dentro de las consideraciones éticas no hay ningún conflicto de interés, es solamente un conflicto académico y tenemos la autorización de la paciente. En esta diapositiva puede ver un código QR que enlaza vía virtual al póster en la página oficial del Congreso. Este pues lo estaré compartiendo al final de la presentación. Y en la imagen de derecha, pues este es el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Es una ciudad preciosa a la orilla del Caribe y pues la que está en la foto soy yo. Este caso lo vimos en el Centro de Diagnóstico Neurológico en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Nuevamente hago mención del título de la presentación, el cual es Drusas del nervio óptico en el diagnóstico diferencial de enfermedad neurológica. Me gustaría pues mencionarles que yo soy de Quetzaltenango, donde actualmente estoy presentando y por eso es que me ven bastante abrigada porque ahora el clima es bastante tentativas de la ciudad. Este es el favorito en Shela. Este es el Teatro Municipal. A propósito del Instituto Nacional de Varones de Occidente, pues este fue fundado en 1872 y de este instituto pues han egresado personajes que han dejado huella en la historia de Quetzaltenango y de Guatemala. Entre varios, pues cabe destacar tres presidentes de la República de Guatemala y me atrevería a decir tal vez el científico más destacado de Quetzaltenango, el doctor Rodolfo Robles Valverde, cuyo nombre designa al hospital donde iniciaré mi formación de oftalmología el próximo año. Él hizo varios aportes científicos, dentro de ellos pues la oncocercosis. Muy bien, entonces este es el caso, ¿verdad? Iniciamos explicando pues las drusas del nervio óptico se deben incluir en el diagnóstico diferencial del edema del disco óptico para evitar someter al paciente a una extensiva exploración, buscando descartar hipertensión intracraniana y otras patologías. Las drusas pues representan depósitos que son acelulares, que son hialinos y de aspecto globular delante de la lámina cribosa del segmento prelaminar. Las drusas pueden estar ocultas dando lugar a un falso papiledema o pseudopapiledema.
En los adultos, pues las drusas suelen estar más superficiales y en los niños, por el contrario, suelen estar más profundas, elevando el disco y haciéndolo parecer edematoso, lo que representa una mayor dificultad para el diagnóstico de defectos importantes en los campos visuales. Que puede representar el diagnóstico de las drusas del nervio, que pueden dirigir el diagnóstico a otras patologías, ya sean neurológicas y o sistémicas, que este es el propósito del caso. El propósito como tal es reportar la dificultad del diagnóstico de las drusas del nervio óptico cuando coexiste una enfermedad neurológica. Esta es la descripción del caso. Es una paciente femenina de 34 años, quien es referida por un médico oftalmólogo a nuestra clínica de neurología por una sospecha de hipertensión intracraniana. Entre los antecedentes médicos que cabe destacar, pues es una paciente con diabetes mellitus tipo 2, tratada con sitaglitina y metformina. Es una paciente con hipertensión arterial sistémica, con un tratamiento de irbesartán y alodipina, y con una paciente, también padece de hipotiroidismo, que actualmente pues no contaba con un tratamiento, además de ser una paciente obesa y con trastornos de ansiedad generalizada y de depresión mayor, tratada con clonazepam y fluoxetina, además de la cefalea crónica que pues nunca había consultado por esta condición. Inicialmente, pues la paciente consultó al médico general por una cefalea crónica agudizada holocranial. La paciente contaba con náuseas, visión borrosa y esta última pues acentuada durante la crisis de cefalea. A pesar de que la cefalea, las náuseas y los problemas visuales eran ya de larga evolución, pues nunca había consultado por estas molestias anteriormente. Es ahí donde es referida al oftalmólogo por las manifestaciones clínicas visuales asociadas y al ser evaluada ya por el médico oftalmólogo, pues este encuentra un edema de papila del ojo derecho. Ante la crisis intensa de cefalea asociada a náuseas, la refiere a la clínica privada de neurología, sospechando una hipertensión intracraniana. A las evaluaciones, pues tanto neurológica y oftalmológica, pues se encuentra una agudeza visual corregida de 20/40 en ambos ojos, la exploración clínica de campos visuales con un escotoma en la región temporal derecha, que les voy a mostrar más adelante, indicando a la paciente que este efecto ya era de varios años atrás, pero que lastimosamente pues venía progresando lentamente. Y realmente pues esto ya estaba interfiriendo en las actividades cotidianas de la paciente, ya se golpeaba en diferentes partes del cuerpo del lado derecho, eran objetos que ella no lograba visualizar. Y pues en el fondo del ojo derecho evidenciaba un edema de papila. Las pupilas estaban isocóricas con una adecuada fotorreactividad y el resto estaba normal. Entonces, el neurólogo pues decide realizar unos potenciales evocados visuales de tipo flash, que ahora les voy a mostrar, que son estos. Y básicamente pues los potenciales evocados visuales de tipo flash son a través de un estímulo luminoso eléctrico en el cual pues entra por el ojo y llega a la corteza visual y este pues brinda una respuesta a través de los electrodos que se le colocan al paciente. Entonces ya emite las ondas que se pueden apreciar en la imagen, ¿verdad? Y la onda significativa para pensar en una enfermedad desmielinizante crónica es la onda P100, la que se ve, bueno, toda la onda P100 en todo el trazo, ¿verdad? Y esto se realiza principalmente porque se estaba pensando en un proceso inflamatorio desmielinizante, en este caso, pues en una esclerosis múltiple, que era lo que el neurólogo pues estaba tratando de descartar en ese momento. Además, también se realiza una resonancia magnética cerebral y de órbitas, la cual es normal, y se establece un diagnóstico de migraña sin aura, lo que explicaba las cefaleas y las náuseas de la paciente. Entonces, aquí es donde se descarta un problema primario neurológico que explicara la presencia del escotoma. Esta es la resonancia magnética cerebral y de órbitas. Como les comento, pues esta es normal. Y pues el neurólogo también decide solicitar esta resonancia para descartar un problema primario neurológico, pensando el neurólogo en una lesión ocupativa.
pero como ustedes bien saben, pues no es el mejor estudio de imagen para destacar las calcificaciones. Entonces no se pensó en para ver las calcificaciones, ¿verdad? Sino que para descartar, como les comento, una lesión ocupativa. Ya con la evaluación neurológica se refiere nuevamente a oftalmología, en donde ya la oftalmóloga pues decide realizar tanto una perimetría como un ultrasonido ocular y es donde se realiza el diagnóstico de drusas del nervio óptico derecho. En este momento, pues establece la doctora oftalmóloga un tratamiento conservador. Este es el campo visual del ojo derecho, en donde se evidencia un escotoma con aumento de mancha ciega. Y este es el ultrasonido del ojo derecho, ¿verdad? Demostrando sobre el nervio óptico la imagen hiperecoica y con una sombra acústica posterior. El diagnóstico de las drusas pues, se realiza mediante un examen clínico y pruebas de ayuda diagnóstica adicionales. Hay que recordar que las drusas superficiales son estructuras prominentes que son de color amarillo, que dan una apariencia poco clara del borde del disco óptico y se consideran la principal causa de un pseudopapiledema. Aquí hay unas imágenes de las drusas del nervio óptico. Por su naturaleza cálcica, pues las drusas pueden ser puestas en evidencia en una tomografía de órbitas, en una ecografía ocular y en otros procedimientos. Y existen reportes de diversas enfermedades asociadas a la presencia de drusas, entre las que cabe mencionar las cefaleas y las epilepsias. Este caso en particular, pues inicialmente el médico oftalmólogo consideró la probabilidad de la hipertensión intracraniana debido a la presencia del edema de papila y la cefalea severa asociada a náuseas, ¿verdad? La cefalea que estaba en relación a un cuadro de migraña sin aura que diagnosticamos y por la que la paciente pues nunca antes había acudido a una consulta médica. Además, la paciente pues ya contaba con los múltiples factores de riesgo para desarrollar una patología cerebral, recordando pues todos los antecedentes clínicos de la paciente. Entonces, esto hace pensar al médico oftalmólogo en la presencia de un trastorno neurológico que había que atender lo antes posible. Esto era lo que se estaba pensando inicialmente en un papiledema por hipertensión intracraniana, por lo cual le refería al neurólogo. Y pues al ser evaluada ya en la clínica de neurología se descarta la presencia de un proceso neurológico primario que explicara la presencia del escotoma que se documentó en la paciente, por lo que se refiere de nuevo al médico oftalmólogo, quien ya hace, bueno, evidencia la presencia de drusas del nervio óptico derecho, considerando, como les comenté, un tratamiento conservador. Y bueno, como conclusión, pues el hallazgo de un disco elevado puede ser causado por papiledema, causas locales de edema del disco y un pseudopapiledema. No es infrecuente la dificultad de realizar una adecuada diferenciación entre un papiledema y un pseudopapiledema. Y entre las causas de pseudopapiledema podemos mencionar la hipermetropía, la papila inclinada, la mielinización de la capa de fibras nerviosas y las drusas del nervio óptico, por lo que las drusas del nervio óptico deben incluirse en el diagnóstico diferencial del paciente con edema del disco óptico, aunque éste padezca de otras enfermedades que pueden ser causas también de un papiledema. A pesar de los avances médicos y de que uno de los temores en la práctica médica es pasar por alto una cefalea secundaria cuya causa comprometa la integridad neurológica del paciente, una adecuada anamnesis seguida de una adecuada exploración física siguen siendo herramientas muy importantes que nos permiten solicitar los estudios complementarios pertinentes y ofrecer al paciente un mejor diagnóstico y un oportuno tratamiento, sobre todo en quienes practicamos medicina en el interior del país. Realmente, pues como yo estuve llevando el caso de esta paciente, pues sí pude ver el martirio que la paciente estuvo sufriendo durante el diagnóstico, porque realmente ella empezó con el médico general, luego al oftalmólogo, luego refería al neurólogo, nuevamente refería a otro oftalmólogo y así sucesivamente. Entonces, realmente pues la paciente sí estuvo sufriendo bastante, pero lo bueno es que se hizo el diagnóstico de las drusas
con el tratamiento conservador, ¿verdad? Y pues también con esto quiero hacer yo mención que el caso pues fue enfocado desde el punto de vista de medicina general y bueno, porque yo estuve elaborando en el Centro de Diagnóstico Neurológico y también desde el punto de vista de neurología, ¿verdad? Recordando que no solamente contamos con los especialistas a nivel de oftalmología para beneficio del paciente, sino que también hay que considerar el apoyo con otras ramas de la medicina, ¿verdad? Siempre he dicho que hay que manejar al paciente de una forma transdisciplinaria y holística y bueno, por último, yo les quiero compartir el código QR que enlaza a la presentación virtual del póster, en donde ya pueden ver con mayor detalle en la página oficial de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Y pues también quiero aprovechar este espacio para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2025. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y muchas gracias. Gracias, María José. Para los que se conectaron un poco después, eh, la charla inició explicando que María José es médico, que va a iniciar el próximo año su posgrado en oftalmología y que es nuestro primer socio que es residente, así que me parece que lo guiaste fantásticamente, María José, felicidades. En los comentarios pues hay felicitaciones para ti. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pues tenemos este espacio abierto o algún comentario. Si hubiera algún neurooftalmólogo que quisiera aportar algo más al tema, te felicito muchísimo. Una de las preguntas que nos hacen María José es métodos diagnósticos para poder diferenciar, por ejemplo, una drusa del nervio óptico de un papiledema o incluso un glaucoma, mencionan acá, y luego el seguimiento al paciente. ¿Quisieras tú comentar algo? Pues lo que había visto, doctora, es en primer lugar las tomografías, ¿verdad? Como bien dije, pues las resonancias cerebrales pues no son un buen indicador para ver las calcificaciones. Las tomografías y el ultrasonido óptico serían los estudios de imagen. Sí, coincido contigo. Pues la ecografía que tú muestras, donde se refleja esa hiperecogenicidad con la sombra acústica posterior por el calcio, es característico en las drusas del nervio óptico. También sirven mucho los campos visuales con el aumento de la mancha ciega, que no todos los casos de drusas son sintomáticos. Y otro estudio que se pudiera pedir también es un OCT del nervio óptico con los depósitos de las drusas en las capas de fibras nerviosas de la retina, que pues también puede diferenciarlo de algunas otras entidades. Ahora, en cuanto al seguimiento, creo que depende mucho de la sintomatología del paciente. La mayoría son asintomáticos, como mencionábamos, así que estos exámenes se pueden ir solicitando, explicarle al paciente los síntomas que se pueden presentar en el camino y se puede ver al paciente cada 6 meses, cada 12 meses si son asintomáticos. No sé si alguien más quisiera, todos felicitándote, de verdad, María José. Gracias, De doctora. verdad que se Gracias a requiere mucho valor empezando la especialidad, pues sentarte delante de un panel de oftalmólogos y explicarla tan bonito como lo hiciste. Así que felicidades. Esta, de hecho, amigos, es la charla número 25 que la Asociación Guatemalteca de Oftalmología pues logró organizar durante este año para nuestros agremiados. Nos ha brindado la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestra educación médica continua y este tipo de eventos pues son esenciales para mantenernos al día, ¿verdad? Y agradecemos la participación de ustedes. Eric comenta, no puedo hablar, pues se arruinó mi micrófono. El pseudopapiledema es más frecuente de lo que la mayoría cree, pero solo lo envían al neurólogo y ya no se enteran qué ocurrió. Buen caso y pues buen seguimiento, es el comentario de Eric. Y bueno, también la invitación y el recordatorio para el convivio que vamos a tener mañana en Pecorinos, a todos
los miembros de la asociación, es el recordatorio. Y bueno, esta es la última charla del año, así que nos veremos el próximo año, primero Dios, y gracias María José y gracias a todos. Muchas gracias, doctora, y pasen feliz noche. Feliz noche a todos.